Eh, Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a, en este caso, a iniciar el desarrollo de la semana número 10, correspondiente al curso de Geografía y Educación Cívica. Pero sin antes, pues, preguntarle, chicos, los que estamos en el aula, pues díganme si se escucha bien, ven el material presentado, por favor. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Para poder empezar. A ver, chicos, si pueden escuchar bien o no me escuchan. A ver, ¿todo bien con el audio, por favor? Si alguien me puede corroborar si todo está bien para poder empezar y si se presenta el material. Buenos días con todos, nuevamente. Buenos días, Milagros, ¿cómo están? Melania, eres Milagros Melania. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Se ve el material también? Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces para no perder más tiempo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Si ustedes ya están observando el material. Bueno, esta vez vamos a desarrollar la parte de los recursos naturales, pero en el área del uso de los recursos, de qué manera se están dando y de verdad que generan problemas, ¿no? Y todo esto debido a la acción antrópica, o sea, la acción del hombre, ¿no? Eso es lo que vamos a desarrollar y vamos a ver sobre todo qué tema específicamente. Recursos naturales, la depredación y el desarrollo sostenible. O sea, vamos a definir esta parte de los recursos naturales y qué problemas son los que aquejan sobre todo y cómo podemos darle o le estamos dando esa solución a este uso indebido, excesivo de los recursos cuando hablamos de desertificación, de deforestación, contaminación del agua y del suelo. ¿Ya? Este sería el tema con respecto al día de hoy. Vamos entonces a empezar, ¿ok? O sea, por cuestiones de internet, vamos a dejar esto así y vamos a empezar. A ver, miren, la semana pasada hablamos y definimos lo que es desarrollo sostenible y un poco para recordar qué era esto, era pues bueno, era debido al uso excesivo e indebido que se estaban dando de los recursos naturales, como el hombre a través del tiempo lo único que está haciendo pues es hacer esas necesidades para su desarrollo, ¿verdad? Y vimos que se plantea desarrollo sostenible a partir de que solamente hubo un desarrollo, en este caso, pues, económico. Entonces, lo que se plantea es el uso racional de los recursos, ¿no? Con dos momentos, cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿no? Hablamos de dos momentos. ¿Cuáles son estos dos momentos? El presente y el futuro. ¿No? Vamos a ver de lo que es el presente y lo que es el futuro. Entonces, a partir de acá, vamos a plantear, vamos a nuevamente ver estos recursos naturales, cómo lo hemos aprovechado y cómo en este caso, se clasifican así de manera rápida, ¿ya? Porque de repente esto no lo tienen en su separata ustedes, ¿no? Eh,
hablamos que todo elemento que está presente en la naturaleza, ¿no? Sin intervención de la mano del hombre, pues a eso nosotros denominamos recursos naturales. Se clasifican en no renovables y renovables, ¿no? Y están los inagotables también. No renovables, por ejemplo, en este caso, los que no se regeneran, metálicos, no metálicos, energéticos fósiles, tenemos energéticos minerales y los renovables, bueno, ahí en esta clasificación ponen al suelo, fíjense, ¿no? Algunos dicen que el suelo tiende a ser renovable, algunos dicen que son semi-renovables, por otro lado, ¿no? Simplemente hay que cuidar este recurso natural que es importante, porque gracias a este elemento natural, por ejemplo, tenemos el desarrollo de actividades que nos benefician a nosotros, que son los alimentos, ¿no? El caso de la agricultura. Ahora, los inagotables que vienen de, pues, en forma de energía, hablamos de la energía solar, eólica y nuclear. Bueno, esa variedad, en el caso del Perú, tenemos una gran variedad de recursos naturales, que esto debido también a la diversidad climática. Somos un país en el cual esa diversidad climática se da pues por varios factores, ¿no? Lo hemos visto también cuando vimos relieve. Uno de ellos, la cordillera de los Andes, ¿no? Que genera esos pisos altitudinales que finalmente pues hablamos de esa diversidad, sobre todo del clima. Ahora, miren, 32 climas que hay en el mundo, 28 están establecidos en el Perú, ¿no? De las 104 zonas de vida que existen, ¿no? Estas zonas de vida específicas, hablamos de ecosistemas importantes, propios, específicos, hablamos de 84. De los 104 que existen, pues el Perú tiene 84, ¿no? Y nos hace que somos un país, en este caso, sobre todo, con alta biodiversidad, un país mega diverso. Entonces, con esto, ¿qué decimos? ¿Qué son? ¿Qué son los recursos naturales? Son todos aquellos bienes que se obtienen de dónde? De la naturaleza, ¿ya? Sin mediar la intervención del hombre. Ahora, estos componentes, estos elementos naturales, ¿para qué nos sirven? Nuevamente, vamos a repetir, para satisfacer nuestras necesidades. Y esto se ha dado a través del tiempo desde que apareció el hombre, ¿no? Ahora, esto significa que estos recursos naturales tienen un valor en el mercado hoy en día, ¿no? Un valor, claro, gracias a eso también un país se desarrolla, una población llega a crecer, ¿no? Aprovecha los recursos que tiene. El Perú, recursos tenemos ahí diversos por la diversidad climática, eso nos favorece también en este caso la naturaleza, ¿no? Pero ¿de qué manera lo aprovechamos, ¿no? Esa es la condición también, ¿no? Tiene el valor actual y potencial en el mercado. ¿Contribuyen al desarrollo económico? De todas maneras, los recursos naturales tienen ese fin. Entonces, la idea no es que lo conservemos como estén, ay, no hay que tocar los recursos naturales porque tenemos miedo a contaminar el agua, el suelo, el aire. Ay, no, profesora, no, no podemos hacer eso tampoco. Tenemos ¿qué buscamos? Pues que esos recursos aprovecharlos, ¿verdad? Para nuestro desarrollo económico. Pero hay un problema también acá, porque esto se ha dado de manera excesiva, ¿no? Sin medir las consecuencias y pensando, ¿ya? Y pensando que los recursos naturales siempre se renovaban, ¿no? Entonces llega un momento que esto no está pasando. Entonces, ¿qué vamos a dar como conclusión? Es que estos recursos no son, en este caso, ilimitados, son limitados. Ahí viene el problema, ¿no? Y finalmente nosotros vamos a generar estos retos que se están dando, que lo mencionamos también la semana pasada, ¿no? El hecho de hablar del crecimiento de la población. Al haber más crecimiento de la población, hay más uso de los recursos en la satisfacción de las necesidades,
¿no? Y cuando el hombre aparece en el medio, o sea, en la naturaleza, y lo ha hecho siempre, ¿no? Y miren cómo ha generado su avance y desarrollo científico y tecnológico. Esto es bueno, claro, para una calidad de vida, ¿no? Del hombre y los recursos. ¿Qué pasa con los recursos, no? Miren cuántas revoluciones ya llevamos, ¿verdad? Ya estamos en la tecnológica, ¿verdad? Pasamos en este caso ya a otros aspectos que esto se está desarrollando mucho más y si no controlamos estamos generando influir en este medio y va a tener repercusiones, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar conciencia a partir de ahí, ¿no? Entonces es por eso, al generar que los recursos naturales son limitados, vamos a aplicar según esta cumbre de la Tierra, ahí empezó, ¿verdad? Primero empezó con el informe de Brundtland, ¿te acuerdas? Definir lo que es desarrollo sostenible, ponerlo como, en este caso, vinculante, o sea, obligatorio, ya en la cumbre de la Tierra, con el programa 21, y luego pasa, pues, finalmente lo que hoy nos rige, es la Agenda 2030, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a aplicar eso? Entonces vamos a ver esto, chicos, y finalmente, ¿no? Todo al final de todo este proceso de los recursos es para aprovechar y cubrir nuestras necesidades. Y fíjense, tenemos acá principales problemas que afectan los recursos naturales, ¿ya? Tenemos ahí, por ejemplo, la depredación, ¿no? Entonces uno cuando habla de depredación, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a la explotación indebida y excesiva de los recursos naturales. Cualquier recurso que tengamos en el medio que es explotado de manera excesiva, indebida, ¿no? Depredando, generando, en este caso, incluso generando su vulnerabilidad. Entonces hay que tener cuidado porque esto a veces no tiende a regenerarse, como algunos recursos naturales lo pueden hacer, pero algunos no. ¿No? Pero cuando hay la posibilidad de regenerar, debemos hacerlo. Y debería ser hoy en día en nuestro planeta ya de manera obligatoria, ¿no? Entonces, lo que observan, por ejemplo, ahí estamos hablando de la tala continua de los bosques, de la vegetación, ¿no? Que trae consecuencias. Esto debido a que ¿por qué estamos depredando continuamente? Pues aumenta la población y también sus necesidades y el uso de la tecnología que no solamente ya está depredando, porque gracias a la tecnología, imagínense, con la revolución industrial cambiamos de un sistema manual a un sistema de máquinas, ahí empezó. Entonces la producción comenzó en serie. Y cuando tú tienes una producción en serie, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay más uso de los recursos. Y no olvides que toda industria necesita, ¿qué cosa? Materia prima. Y esa materia prima generalmente ¿de dónde viene? De la naturaleza. Entonces, cuando hay producción en serie que se está dando, obvio, si no controlas eso, ¿no? Finalmente vamos a tener pues la problemática que hoy estamos mencionando. Estamos depredando. ¿Ya? Y la tecnología con el uso de las máquinas genera el uso de otros componentes, otros recursos que también contaminan. O sea, no solamente depredamos, sino contaminamos, ¿no? Los elementos que rodean, por ejemplo, suelo, agua, aire, y trae consecuencias, ¿no? Entonces hablamos de una contaminación también ambiental. Entonces, este uso de la tecnología ha sido favorable. Sí, profesor, es maravilloso, es verdad, pero trae consecuencias también todo esto, ¿no? Finalmente. Muy bien, alguna de estas manifestaciones de la depredación, ya tienes ahí la deforestación incontrolada. Bueno, esta deforestación incontrolada, sobre todo que está provocando eh, más que nada en las zonas donde hay esta alta concentración de este recurso natural, por ejemplo en la Amazonía, en las zonas donde existe esta alta biodiversidad, ¿no? Un ecosistema complejo, que es una zona boscosa. Ustedes saben que solamente ya un árbol, cuando hablamos de un árbol, ¿de qué estamos hablando? De un propio ecosistema, ¿no? Y dentro de este árbol, pues hay, en este caso, pues estamos hablando de una flora determinada,
pues viene la fauna, ¿no? Las aves, por ejemplo, reptiles, que habitan este ecosistema. Y también la parte más baja de este árbol, ¿no? Se establece lo que se conoce como el sotobosque, ¿no? Lo mencioné también cuando hablamos de bioma. Un sotobosque es aquella vegetación baja que se concentra en la parte baja de los árboles. Y miren, ya vendríamos a hablar de un ecosistema propiamente dicho, ¿no? Ahora, imagínense un conjunto de ellos, ¿no? Algo pues mucho más complejo. Entonces, ¿qué está pasando? Si estamos erosionando, estamos depredando esto continuamente, jóvenes, esta superficie, miren cómo queda expuesta. Entonces, genera lo que es la pérdida de la biodiversidad. Y por otro lado, la deforestación también genera lo que es la pérdida de la erosión, lo que vendría a ser la erosión genética, ¿no? Por ejemplo, las especies que habitaban esta zona ya no lo van a poder hacer, entonces van a tener que migrar o simplemente desaparecen, ¿no? En el caso de la fauna. Una erosión genética como es, por ejemplo, tienes varios, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, el rinoceronte. Hablamos de un rinoceronte rosado, blanco, gris, ¿no? Ahora, ¿qué cosa se está perdiendo esta especie o no? Claro, porque ya no existe, ya está en proceso de extinción total el blanco, el rosado, desapareció y solo queda el gris que está ya también en proceso de extinción. Entonces ya se está perdiendo, eso se conoce como erosión genética, tanto de flora como de fauna, y es lo que provoca la deforestación. La quema de la cobertura, en este caso natural, estas malas prácticas que hasta ahora se están realizando en varios sectores, sobre todo también en el bioma, lo vimos, ¿no? La práctica de la roza y quema, profesora, ¿esto en dónde? En la zona de un bosque tropical, por ejemplo, ¿no? En el caso peruano, generamos este tipo de prácticas, por ejemplo, en las zonas altoandinas también, ¿no? Queman la vegetación. ¿Y esto qué va a generar? La erosión del suelo y posteriormente todo extremo es malo y el suelo a futuro se va a volver un suelo improductivo. La contaminación de la atmósfera, uy, también ahí estamos contribuyendo a través del desarrollo de la industria, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos las refinerías, los centros de fundición y para el caso del Perú, por ejemplo, ¿qué nosotros podemos decir del uso industrial o de las refinerías o los relaves, perdón, las refinerías que puedan generar la contaminación del aire directamente? Pues ahí tenemos nuestro ejemplito, nosotros que nos ponen un ranking mundial, el caso de La Oroya, ¿no? La Oroya pues ha generado ser uno de los lugares de mayor contaminación, sobre todo en la emisión de plomo, ¿no? Que nos ponen un ranking, algo así, en el quinto lugar. El primer lugar está Chernobyl, imagínense, ¿no? Entonces, y es peligroso también esto porque contamina directamente a todo elemento vivo, no solamente al hombre, ¿no? Tanto flora como fauna. Y en una refinería, pues involucra lo que es suelo y agua también, ¿no? Entonces, elementos conjuntos, que es lo peor. Ahora, tenemos ahí la contaminación del mar y los ríos. Bueno, miren, mirar la foto nada más y ver a este niño en estas aguas donde han vertido. Y miren que esto es producto de la actividad humana. El hombre tiene que tomar conciencia, el lugar en el planeta en que se encuentre. ¿Cómo vas a echar basura? ¿No? Uno dice, profesora, ¿dónde es esto? ¿Cómo vas a echar basura al agua? Mira, nosotros mejor nos quedamos callados, ¿ya? Porque cuando hablamos de contaminación de mar y ríos, nos toca y nos involucra un río, aquellos que están en Lima, por ejemplo. El caso de nuestro río Rima, ¿qué no botan a nuestro río? ¿No? El pobre está contaminado desde las zonas altas, medias y bajas. Y encima, el río Rima te da agua. O sea, del Rima se genera ser potable para el consumo de la población. O sea, y encima tenemos la conciencia de generar, contaminar este río, ¿no? Ahora, no solamente la actividad humana, también directamente la población, ¿no? También está, por ejemplo, los relaves mineros, ¿ya?
los desechos químicos que botan las mineras en la parte extractiva, ¿no? Estos elementos químicos que utilizan y finalmente son, en este caso, vertidos a los ríos, a los lagos andinos. Esta es una problemática que se ha dado por mucho tiempo y que están viendo la forma. Miren, tú cuando realizas extracción minera, proceso minero, utilizas aditamentos químicos muy contaminantes. Obvio que esos relaves lo tienes que botar en algún momento, son desechos. Dicen que el agua, la correntía de las aguas, pues limpia esos contaminantes, ¿no? Y con esa premisa, con esa idea, pues la mayoría genera botar estos desechos químicos, estos relaves mineros a los ríos. Y eso, pues chicos, lo puedes hacer, sí, es verdad, pero no en grandes proporciones, pues, ¿no? Y de todas maneras altera el ecosistema, sobre todo acuático, ¿no? La contaminación del mar también, por ejemplo, en los centros harineros, en este caso en los puertos, en las bahías, ¿no? Los centros de producción de harina de pescado, por ejemplo, también, ¿no? Eso es lo que está pasando en Paracas, por ejemplo, ¿ok? Y la extracción petrolera, de todas maneras, pues en los ríos, chicos, cuando se derrama petróleo, así de simple, ¿ya? Hay pérdida de ecosistema inmediato y contaminación del agua. Y recuperar eso no es fácil, no es fácil, ¿ya? Y encima, pues involucra, pues, a todo elemento vivo, no solamente a los que están en el agua, sino a lo que circunda, ¿no? A esa zona de contaminación, que es la población y también flora y fauna, ¿no? O sea, la biosfera. Y la contaminación del suelo, que también somos expertos en el caso del Perú, ahí están los relaves mineros también, ¿verdad? Vertidos a los ríos, etcétera. Pero la contaminación del suelo se da también a través de qué? De el uso, en este caso, de fertilizantes, por ejemplo, ya el uso también de los ríos amazónicos, por ejemplo. Estas son las famosas dragas que están en Madre de Dios. Y cada vez que hablamos de minería ilegal en el Perú, tenemos que necesariamente mencionar pues a este departamento, esta región de nuestro país. Ustedes saben que en Madre de Dios hay harto oro, por siempre ha habido, ¿no? Y pues lamentablemente a través de estas dragas, fíjense, esta minería ilegal en la zona de Madre de Dios no solamente contamina suelo por el uso del mercurio, no solamente hace eso, sino contamina el agua, suelo, agua y un añadido más. ¿Qué, profesora, qué será? Deforestación. O sea, no solamente están contaminando con este agente importante, en este caso, elemento tóxico que es el mercurio, sino en este caso también están deforestando, ¿no? Y tenemos nuestro ejemplo en la zona de Madre de Dios, ¿ya? Lamentablemente, ¿no? Dicen que para sacar un gramo de oro necesitas un gramo de mercurio. De Madre de Dios han sacado toneladas de oro, chicos. Imagínense cómo está, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que nosotros podemos ver de las famosas dragas y necesitas agua de todas maneras. Y en cada uso que tú tengas de los recursos siempre van a haber desechos, ¿no? Y esos desechos finalmente vuelven al medio, o sea, a la naturaleza, y están perjudicando el medio también. Vamos entonces ahora a la deforestación, ¿ya? Bueno, uno dice, deforestar, profesora, es retirar árboles, claro, retirar los árboles, pero no hay una adecuada replantación. Entonces, esto va a traer un problema. Y el problema, ¿saben cuál es? El caso peruano. Y miren que estamos en el mundo posicionados de este recurso natural que es renovable, ojo, que tú puedes renovarlo, solo que no tienes tiempo, parece, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Somos novenos en el mundo, por ejemplo, en foresta, ¿no? Estamos en cuarto lugar de bosques tropicales en el mundo, ¿no? Y el segundo lugar en Sudamérica, ¿no? Pero eso es el primer lugar Brasil. Bueno, Brasil también ha generado pues la deforestación de grandes hectáreas boscosas en su zona, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando finalmente, no? ¿Por qué estamos deforestando en el Perú?
Y sabemos que es un recurso que se renueva, ¿no? Nosotros cuando hablamos de bosques tropicales jóvenes, estamos hablando de este tipo de vegetación arbórea, ¿ya? Que supera los 20, 30, 40 metros de altura. ¿Tú te imaginas un árbol de ese tamaño y un conjunto de ellos en una sola superficie? Imagínense el gran ecosistema complejo que se forma en este tipo, en este caso de superficie natural o bioma, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la vegetación predominante de un bosque tropical. Lo vimos la semana pasada. Ahora, en el caso tuyo, que has visto árboles que están de 10, ¿verdad? Hablamos a lo máximo 15 metros de repente, ¿no? Y en el caso del Perú tenemos todo tipo de vegetación arbórea en la zona amazónica, en la zona de los bosques secos, o sea, en la costa norte, en la zona, en este caso, andina, de la vertiente occidental, también tenemos bosques, ¿ya? Y estamos deforestando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este recurso, profesora? Estamos desarrollando industria maderera, profesora, por eso estamos... No, bueno fuera, ya bueno fuera que nosotros deforestemos para, pues, ser uno de los segundos productores de muebles de madera acá en Sudamérica. No todos vendrían a comprar muebles al Perú después de Brasil. No es así. No estamos haciendo eso. ¿No, profesora? No. La industria, ¿ya? La industria comercial, ¿ya? Representa un porcentaje mínimo de deforestación. Y eso con las normas existentes hoy en día del Estado, del gobierno. Entonces, ¿quién está deforestando finalmente grandes hectáreas de superficie boscosa? ¿No? Estamos hablando, jóvenes, en primer lugar, de la agricultura migratoria y comercial. Profesora, ¿cómo? Así es, agricultura migratoria y comercial. ¿Qué significa? ¿Qué hace la población? Ya está generando, miren, esto es un espacio, ¿ok? Esto es un espacio donde hay árboles, vegetación, etcétera. Y de pronto, pobladores muy cercanos a este espacio, ¿qué hacen? Van a talar, van a desaparecer esta zona boscosa. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Para sembrar en este espacio. Entonces, ¿qué van a hacer? Queman la vegetación. Es la principal causa que genera la deforestación en el Perú, la agricultura migratoria. ¿Por qué? Una vez que queman esta superficie, ¿qué hace? Van a usar, esta superficie va a ser utilizado para la agricultura, o sea, siembran cultivos acá. Chicos, pero esto es suelo, no genera productividad continua. Entonces va a pasar un tiempo y ya no le va a dar este suelo. ¿Qué van a hacer? Nos vamos a otro lugar y vamos a poner acá otra vez quemamos, desaparecemos, talamos, ¿no? Entre quema, entre lo que es talar indebidamente, lo hacemos eso y nuevamente pasa lo mismo. Y fíjense lo que va a pasar acá, estás erosionando este suelo no te va a dar mucho tiempo, la productividad, y te vas a otro lugar. Miren, ¿cómo se llama esto? Esto es agricultura migratoria, ¿ya? Sí, pero claro, y aprovechas también pues ahí de paso la vendes, ¿no? Y algunas veces las quemas. Estás generando que este espacio, ¿ya? Este espacio desaparezca finalmente. Porque si tú erosionas, realizas una actividad en esta zona, quemando, desarrollando agricultura, este suelo se va a volver improductivo, ¿ya? Entonces estás erosionando este suelo, la capa fértil se está perdiendo. Eso va a traer consecuencias, pues ni siquiera vas a poder reforestar, vas a tener que esperar para recuperar este ecosistema, ¿ya? Entonces las causas de la deforestación, lo puse en rojo, la agricultura migratoria y comercial, ¿no? Estamos quemando ahí, estamos los mismos colonos, o sea, el mismo poblador. Está la minería ilegal de oro, el caso de Madre de Dios, que también, por ejemplo, deforesta, ¿ya? Esto está en la zona, por ejemplo, de Madre de Dios. Tenemos ahí en la zona, por ejemplo, Ucayali, Loreto, ¿no? Pero sobre todo en Ucayali y Loreto es por la agricultura migratoria,
pero en Madre de Dios exclusivamente, ¿ya? Por la minería ilegal de oro, ¿no? En este sector. La tala ilegal por cultivos de coca, ¿verdad? Que están siendo reemplazados por este cultivo que les trae productividad, pues entonces acá se tiene que tomar conciencia, ¿no? Acá por sembrar coca simplemente que tiene otros efectos ya secundarios económicos para la población, porque no hay otra forma de sembrar o aprovechar adecuadamente un suelo para que ellos también sean beneficiados. La idea es que se utilicen los recursos, pero de manera racional, ¿no? La tala para combustible, ¿verdad? La madera que se va a utilizar, ¿no? En ese sentido, pues, de uso como combustible, por ejemplo. Por ahí, de repente, ¿no? Han creado el famoso Día del Pollo, ¿no? Y todos consumen en el Perú pollo a la brasa. Ese día se vende harto pollo, pero ¿cómo se hace el pollo? Pues todavía encima pollo a la leña, ¿no? Entonces estamos ahí ya indirectamente estamos viendo ese consumo de este recurso natural, ¿ya? Para generar mayor consumo y pérdida, sobre todo, eh, que sea una de las causas de la deforestación también, ¿no? No es en gran medida, pero contribuye, ¿no? En esa causa, en lo que es la deforestación. La tala comercial ilegal, ya que se da también dentro de la población misma, ¿no? Y obras de infraestructura vial que también generan, pues, abrir caminos, ¿no? Espacios, y tú no abres caminos y espacios para construir una carretera, pues, para replantar los árboles en otro lugar, simplemente talas, ¿no? Simplemente deforestas. Ese es el problema que tenemos hoy en día, ¿ya? Miren, acá hay un gráfico donde muestra sobre todo la pérdida global de bosques el año 2001 al 2020. El año 2017, 16 y 17 ha sido la época donde hemos tenido mayor pérdida de este elemento, sobre todo natural. ¿Qué se hace? Medidas de desarrollo sostenible, pues. Entonces, ¿cómo aplicamos desarrollo sostenible en un proceso de deforestación, ¿no? Entonces, tenemos que educar a la gente, pues. ¿No? Hay que ahora, profesor, hay que replantear todo, es verdad. Miren, acá dice la FAO, hablamos en este caso, menciona ya la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, esa es la FAO, que el año 2019 señala que el área forestal mundial continúa disminuyendo y ha perdido 178 millones de hectáreas de bosques desde 1990. Entonces, esto es cifras que se muestran para tomar medidas, ¿ya? Porque si no tuviéramos, pues, imagínense, si no controlamos esto, simplemente esto se va a salir de control, ¿no? Y finalmente este recurso tiene que renovarse, que es muy importante, sobre todo, ¿ya? Como un elemento importante de contención en el medio ambiente también. Muy bien, chicos, entonces, ¿qué medidas nosotros podemos desarrollar acá cuando hablamos de, bueno, valga la redundancia, desarrollo sostenible? Reforestar las áreas deforestadas. Profesora, tenemos que volver a replantar, en este caso, replantar. Es verdad, pero dicen que esta reforestación, pues imagínense árboles que miden 30, 40 metros de altura, 20 metros de altura, vas a volver a plantar la misma vegetación. Es difícil, ¿ya? Para que nosotros hayamos obtenido este conjunto de bosques, hablamos de bosques, pues estamos viendo un promedio de tiempo de cuánto, ¿no? De 30, 40, 50 años. Entonces es difícil, pues entonces hay que buscar reforestar con árboles que demoren en crecer menos tiempo, ¿no? Un promedio dicen de 12 a 15 años. Y esto es necesario, ¿no? Utilizar métodos menos agresivos, justamente que contemplen no generar los suelos y perjudicar pues ecosistemas también, ¿no?
Ahora se está planteando lo siguiente, por ejemplo, tienes un árbol, vas a talar porque hay técnicas de cortado también, no es que vienes y ahí erosionas y cortas todo, no es así tampoco. Pues alrededor de este árbol buscar, en este caso, sembrar, ¿no? Sembrar nueva vegetación, o sea, generar un sotobosque, ¿no? Continuo, ¿no? Que esto no quede, como se dice, en espacio libre de la superficie, ¿no? Que no quede expuesto, que todo esté siempre cubierto de vegetación o ya estemos, en este caso, replantando ya con plantas que van a crecer posteriormente, van a ser árboles, ¿no? Alrededor de este árbol, ¿no? Entonces ahí recién cortamos y ahí ya vamos a esperar que esto ya se está dando, ya está creciendo, pues, ¿no? Es una forma que se está planteando hoy en día también. Evitar el derroche de los recursos naturales, usar de manera, en este caso, sostenible los recursos, de repente cambiar, ya no comer pollo a la leña de repente, ¿no? Hay formas de repente ya utilizando pues el calor de otra forma, ¿no? Consumir los productos sustentables también, ¿no? Capacitar a los colonos, que esto es muy importante porque son los primeros que están generando las causas de la deforestación en el mundo también, y reformar algunas normas. Estas normas, chicos, que de alguna u otra manera permiten o no sancionan adecuadamente, pues, cuando se produce este proceso, ¿no? Yo no sé qué hacen en Madre de Dios, que de verdad que acá ya se debe plantear, pues, de una u otra manera, controlar la pérdida de un ecosistema importante, como los bosques. No olvidemos que Madre de Dios alberga también ríos, suelos, ¿no? Entonces, una zona, profesora, Madre de Dios está abandonado, profesora, no, oye, es una zona de alta biodiversidad en nuestro país y perderlo por esta situación va a ser muy doloroso a futuro, ¿ah? Eso sí, no se toman las medidas desde ahora ya. La deforestación en el Perú, entonces, la floresta en el Perú es el recurso natural renovable más notable del país, pero por la tendencia absolutamente creciente de la deforestación, se han perdido 7.800.000 hectáreas del territorio nacional. Y esta es una cifra importante que se está considerando. El Ministerio del Ambiente también está involucrado en esto, ¿ya? Y genera sobre todo tomar las prestaciones para aplicar de una vez lo que es desarrollo sostenible, ¿no? En el año 2019 se perdieron 147.000 hectáreas de bosques húmedos amazónicos, y estos son los más grandes, ¿ah? Los árboles más grandes, miren ahí, el año 2000, en este caso tenemos 16, 17, 18, 19, genera pues una pérdida considerable de esta zona boscosa en nuestro país, ¿no? Las causas, obvio, en primer lugar está en el Perú, está la agricultura migratoria, ¿ya? O sea, los mismos colonos peruanos también están realizando este proceso de depredación. Los cultivos ilegales que se están dando, ya estos cultivos ilegales, ya sabemos a qué, por eso la coca, así es. La minería ilegal que contribuye a la deforestación también, porque estos mineros ilegales están reconocidos y finalmente no, parece que no le importara y finalmente contaminan agua, suelo y también deforestan, ¿ya? Y la tala ilegal que también se está dando, ¿no? Entonces, estas son las causas que generan en el Perú también la deforestación. Y tenemos, por ejemplo, la agricultura migratoria que se da en Ucayali y Loreto, ¿ya? Y la minería ilegal que se está dando exclusivamente en Madre de Dios. ¿Listo? Chicos, miren este mapita, ¿ya? Este mapita es el proyecto de monitoreo de la Amazonía andina peruana, que menciona y ha identificado con mayor problemas de deforestación en nuestro país, ¿ya? Lo que está de amarillito es el medio, o sea, ha habido, fíjense, y esto se da más en Loreto, se dan cuenta, ¿no? Parte de Ucayali, Madre de Dios, parte de Cusco también involucra a Huánuco, parte de Pasco, Junín, por ejemplo, ¿no? No olvidemos que todas estas regiones no solamente son sierra, también son parte de Amazonía. ¿Ya? Entonces, el medio es el naranja y el alto es el rojo. Mira dónde hay rojo. Vamos a ver. Profesora, ¿dónde, profesora? Mira, hay puntitos rojos. ¿Ya? Está en Loreto, fíjense, Ucayali. Fíjense dónde es más grande el rojito, en Madre de Dios.
Y estas zonas de Madre de Dios, la zona oriental, sobre todo esta zona, zona de alta conservación de vida, ¿no? De biodiversidad sobre todo. Entonces, vamos a tener acá ya las zonas que se han sido identificadas que han generado mayor deforestación. La Pampa, en este caso Iberia, en Madre de Dios, obvio, ahí en este sector, alrededor del Parque Nacional de Bajuaja Sonene, que comprende la parte de Madre de Dios y parte de Puno también, la Amazonía entre Ucayali, Huánuco, ¿ya? Y entre Ucayali y Loreto. Entonces, ¿cuáles son las regiones que han generado mayor deforestación? Ucayali, Loreto y Madre de Dios. Están en el ranking, ya en el caso peruano, ojo. Ucayali, Loreto y Madre de Dios, sobre todo, están generando las pérdidas de este ecosistema importante. Miren, quise mostrarle una foto, ¿ya? Una foto de Madre de Dios. Esta es nuestra realidad. Profesora, ¿ha pasado una bomba atómica, profesora? No. Esto es nuestra realidad, producto de nuestra deforestación. Digo nuestra porque involucra a todos nosotros. Y estamos contaminando, estamos depredando. Fíjense la vegetación. Estos suelos ya no crecen. Cuando el mercurio es radical, terrible. Entonces, sacar esto, limpiar esto es muy difícil, ¿no? Y hay fotos peores, ¿no? Quise ponerte la más suavecita para en la mañana no se vayan a sentir mal, ¿no? Por ahí dije. Algunos no les importa, ¿no? Algunos, bueno. Estos son recursos nuestros, chicos. Miren, la zona de Loreto, ¿no? Están abriendo caminos, ¿verdad? Están utilizando los árboles para uso comercial, ilegal de todas maneras, ¿ya? Y en la zona de la libertad, profesora, ¿qué es esto? La libertad, nuestros bosques secos, pues, en la costa norte del país también genera esta pérdida, ¿ya? Entonces está en el cuarto lugar, por ejemplo, también la libertad. Vamos a la contaminación del agua. ¿Es un recurso importante? Así es. Ya, el agua es un recurso importante, gracias. Dicen que el agua pues va a escasear a futuro, ¿no? Pero sabemos que, pues bueno, todo elemento que tú viertes al agua lo contamina, sea sólido, líquido, gaseoso. Tú viertes al agua, lo contaminas, ¿ya? Profesora, desde mi casa yo no contamino. También contaminas, ¿ya? También contribuyes a esto. Profesora, pero yo reciclo. Bueno, si estás reciclando, mis respetos, ¿ya? Si estás reciclando, mis respetos. Eso te lo enseñan desde niño, ¿no? Y tenemos que ya cuidar nuestros recursos, nuestro planeta tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, miren, a pesar que hemos visto deforestación, ¿no? Nosotros nunca paramos, ¿ah? Profesora, pero con la pandemia, el COVID, ya ahí como que ya de repente no hay deforestación. No, igual hemos seguido deforestando, sobre todo donde hay mayor extracción de oro. O sea, Madre de Dios nunca ha parado, ¿ah? Incluso en plena pandemia, imagínense. Ha habido grandes hectáreas que se han perdido y se están perdiendo también. Ya estamos a casi 2 años, ¿no? Sobre todo de la pandemia. Pero bueno, entonces, vamos con el agua. O sea, el cambia de calidad del agua, ya sea de tipo químico, biológico, físico, que hace perjudicial para todo organismo vivo, no solamente organismo que vive del agua, sino aquellos que dependemos del agua, que somos nosotros también, ¿no? Y está también sobre todo en este caso, pues, la biosfera, ¿no? La flora y la fauna, ¿ya? Los agentes contaminantes para generar, está el vertido de detergentes. Profesora, vertido de detergentes, sí, no olvides que los detergentes, las pinturas, ¿no? Por ejemplo, los elementos de limpieza, todos estos son derivados, sobre todo los detergentes, son derivados del petróleo, ¿no? Entonces, todo elemento que viene derivado del petróleo es altamente contaminante con el mucho uso que se realiza con este. ¿No? Es por eso que a veces cuando uno dice, profesora, yo lavo mi ropa, echo detergente a la lavadora y me gusta que salga espuma de la lavadora. Hoy cuidado con esa espumita. ¿Ya? A tratar de comprar detergentes que son biodegradables, porque este detergente no se degrada fácilmente. Está llegando, porque esto va a tu desagüe, las aguas hervidas, ¿verdad? Y finalmente esto está llegando al mar
y los organismos vivos se perjudican, no permite el ingreso, ¿no? De la parte de la luz, del oxígeno, y generan pues también alterar ecosistemas, ¿no? Estamos contribuyendo también, así es, ¿no? Las aguas hervidas, las aguas negras, que generan ser altamente contaminantes también, si es que no se genera pues limpiarlas ya para un uso adecuado, ¿no? Podemos reciclar esto también, sí, lo podemos hacer y reutilizar sobre todo, ¿no? De alguna otra manera, pero es una inversión también económica. La basura que tú generas botar, vertederos, ¿no? Que en esa basura hay, imagínense, sustancias químicas, ¿no? Plásticos, ¿no? Tienes ahí el derrame de petróleo también hacia las aguas. Miren, los ríos amazónicos han sufrido mucho esto. El caso de, por ejemplo, tienes ahí el río Tigre. El río Tigre es afluente al río Marañón, ¿no? Y fíjense, por esta zona, ustedes saben, para construir esta obra de ingeniería importante que viene desde la zona de Loreto hasta la zona de Bayobar en la costa norte del país, pues se ha construido estas tuberías que traspasan este sistema de cordilleras, incluso que es el oleoducto norperuano. Estas tuberías se han roto en algún momento, ¿no? O la misma población de la zona ha tratado de sacar petróleo, ha generado derrames, ¿no? Y esto, chicos, perjudica. Uno de los ríos que tiene este problema hoy en día es el río Tigre, ¿ya? Entonces, cuando hay derrame de petróleo, uno dice, ah, profesora, pero dicen, yo he escuchado que eso se puede recuperar. Bueno, es verdad, hoy en día la tecnología está permitiendo eso, pero recuperar derrame de petróleo, jóvenes, no es que lo vas a hacer de un día para otro. El ecosistema no se recupera fácilmente con derrame de petróleo. Ya es recomponer prácticamente todo un ecosistema, ¿no? Ahí se preocupó Brasil cuando pasa esto, ¿no? Porque no te olvides que finalmente esto llega a la zona del Amazonas de Brasil. A pesar de ser un afluente del Marañón, ¿el Marañón confluye con quién? Confluye con el Ucayali finalmente para formar el Amazonas, ¿no? Pero ahí se preocupa también uno, ¿no? Porque esto finalmente puede acarrear y depredar y contaminar muchos más espacios. Dicen que hay bacterias que absorben el petróleo. A ver, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto inviertes en recuperar eso, no? Entonces, también tiene un costo. No es que va a ser, pues, ay, contaminé, profesora, me pasé y puedo recuperar. No es así. ¿Ya? Entonces, todos estos vertidos que nosotros podemos generar, genera, pues, contaminar el agua. ¿Ya? Entonces, las causas, introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes a los lagos, a los ríos, a los mares, a los acuíferos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de utilizar mercurio, estamos hablando de relaves mineros, ¿no? Cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema acuífero. Es verdad, jóvenes, como les dije, ¿no? Dicen que, bueno, el agua limpia, ¿no? Lo hace de manera natural, limpia el agua, más aún cuando el agua tiene correntía, pero está bien, han tenido esa idea siempre, pero no eches tanto, pues, ¿ya? Genera el vertido de agentes contaminantes en gran proporción y eso trae consecuencias, lamentablemente. Entonces, según el Ministerio del Ambiente, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios, miren, chicos, Madre de Dios es todo, ¿ya? Contaminación del agua, contaminación del suelo, deforestación, esto por el uso del mercurio. Y esto supera el límite máximo permisible, o sea, se está utilizando mucho mercurio en la zona de Madre de Dios, ¿ya? Vamos a ver acá la contaminación del agua. Miren, ustedes toman agua contaminada, todo organismo vivo va a ser sobre todo afectado. Entonces, ¿qué genera? Enfermedades, ¿ya? ¿Qué enfermedades? Miren, diarrea, cólera, hepatitis, gastroenteritis, parasitosis, vómitos, problemas en la piel, ¿no? Te entra una bacteria en tu estómago, que después para sacar esa bacteria tienes que tomar como 8 pastillas diarias por no sé cuántos días. El Helicobacter, no sé si ustedes han escuchado esto que genera esta gastritis crónica, que si no te la curas, esto posiblemente a futuro va a ser cáncer, ¿ya? ¡Oh! Pues eso no puede ser claro. Miren, genera el 80% de enfermedades en los países en vías de desarrollo. Ejemplo, Perú.
¿Ya? Profesora, ¿por qué yo? ¿Por qué Perú? Es así, estamos, miren, turista europeo, norteamericano que viene al Perú, ¿ya? Que viene al Perú, incluso acá en Sudamérica mismo, ¿no? Ellos ya tienen otro sistema también a diferencia de nosotros. Le advierten que no vaya a hacer lo que hacen ellos en su casa. Esa gente cuando entra, ya abre el grifo, o sea, abre el caño, para nosotros caño, y simplemente toma agua del caño, ¿no? Entonces tú ves las películas y tú dices, ay, yo quiero tomar mi agüita, ¿no? Entonces igual, no hagas eso por más que tú veas, por más que te mueras de sed, no vayan a hacer eso, chicos. ¿Ya? Profesora, pero nosotros tenemos nuestro RIMAC, que, a ver, ¿qué le has hecho al RIMAC todo este tiempo? Lamentablemente, el río Rímac está contaminado. Profesora, pero hay una zona de filtración, tenemos ahí en la zona, por ejemplo, cerca de la carretera central en Huaycán, por ejemplo, el centro de filtrado, ¿no? De alcantarilla, de Sedapal, está filtrando las aguas del Rímac, profesora. Miren, lo que yo he visto, ya está bien, pasa agua limpiecita, tú ves agua limpiecita, profesora le pone su cloro, ya perfecto, limpio, ¿no? Jóvenes, y todavía hay tantos restos fecales que hay que tener cuidado con esto, que todavía esta agua, por eso hacemos servir el agua, nosotros no podemos tomar agua directamente del caño, y por eso los turistas se asombran, dice, ¿cómo en esta época todavía tiene este país? Somos un país en vías de desarrollo, no olvidemos. Entonces andan con su botellita de agua por todos lados, ¿no? Entonces está prohibido tomar esto, ¿no? Entonces, hubo un reportaje de un periodista, lo que quería hacer era sobre todo tomar agua del Rímac, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿a dónde tenía que irse para tomar agüita del Rímac? ¿No? Entonces se fue a Ricardo Palma, Chosica, para poder tomar el agüita del Rímac, no, seguía contaminado. Se fue a la zona de Matucana, por ejemplo, ya alejándose, ¿no? Tampoco. Se fue a la zona de San Mateo, por ahí ya el Nevado de Paca más arriba, tampoco, ¿no? Y se fue a la parte más alta, la naciente del río, la parte más alta donde está naciendo el río Rímac, ¿ya? Pudo tomar. Ni bien comenzó a haber población, así sea escasa, estas aguas de este río ya estaban contaminadas. Imagínense eso, ¿no? Nosotros mismos. Ahora, bajó a Chosica, bajó, y eso lo pude ver, y ustedes de repente en algún momento lo pueden ver también, ¿ya? El sistema de aguas residuales, el sistema de aguas de desagüe, están conectados directamente en tuberías al río, en la zona de Chosica, en la zona de Chaclacayo, al río, chicos. Y la gente viniendo con su tacho y botando la basura, ¿no? Entonces no hemos aprendido todo este tiempo y estamos contaminados, y nosotros mismos los que nos perjudicamos, ¿no? Entonces estas políticas se tienen que dar de menos a más, desde las familias hasta las normas que emite el gobierno. Esto se tiene que regular. Miren, hay un proyecto con los coreanos, ¿no? Hoy día que están de moda los coreanos. Así, profesor, sí, hay un proyecto para recuperar el RIMAC, ojalá, ya, de una vez, ¿no? Esto de la pandemia ha demorado y ha generado, pues, que esto no avance, ¿no? Pero esto ojalá que, pues, chicos, finalmente tenga una solución. Y podamos ver a nuestro río al menos, y varios ríos en nuestro, bueno, es de uso, en este caso, directo para nosotros, el consumo de agua, como agua potable del río Rímac, que sería importante que esto, pues, termine, ¿no? Pero eso va a depender mucho de nosotros. Bueno, tomas agua contaminada que genera muertes, ¿no? Muertes, enfermedades, ¿ya? Por la ingesta. Y cuando hay, genera derrame de petróleos, imagínate desechos químicos, ¿ya? Mercurio, por ejemplo, pues altera el ecosistema acuático, ¿no? Sobre todo en el caso también del litoral. ¿Profesor, el litoral? Sí, el litoral, chicos, aunque no lo crean, ¿ya? Por ejemplo, en la zona sur del país, ¿ya? La zona sur del país hay mucho, tenemos el desarrollo de explotación minera cuprífera, o sea, estamos hablando de cobre, ¿no? Y estos relaves mineros están siendo depositados en los ríos costeños. Qué terrible, porque
Ustedes saben que los ríos costeños, el curso de los ríos, ¿cómo son? A ver, chicos, estamos ahí. ¿Cómo son los ríos de la costa? Curso corto, curso largo. Y dime el régimen regular, irregular. ¿Cómo son los ríos costeños? A ver, ¿estamos ahí? ¿Cómo son los ríos costeños finalmente? A ver, chicos, a ver, ¿cómo son los ríos costeños? Curso corto, curso largo. ¿Son regulares, irregulares? ¿Cómo son nuestros ríos? ¿Te acuerdas o no? Ya, previa a irregulares y cortos. Muy bien, Luz. Entonces, ¿qué va a pasar si tú viertes relaves mineros en un río de curso corto? Dime, ¿se va a limpiar prácticamente todo lo que tú eches a estas aguas de estos ríos? No. ¿Dónde llega finalmente estos desechos contaminantes? Al mar. ¿A quién perjudica? A las especies que están en este mar. Ahora, ¿estas especies están consumiendo eso? ¿Te perjudica a ti también? Claro, pues. Esto es lo que está pasando y esto fue advertido desde el gobierno de Ollanta Humala. Entonces se tiene que controlar todo esto porque afecta también al litoral y hay especies que pueden desaparecer también, ¿no? La disminución de la producción pesquera, que va a ser una de las consecuencias también. ¿Qué hay que hacer? Desarrollo sostenible, ¿no? Reducir el volumen de los contaminantes, tratar de no generar, en este caso, verterlos en grandes proporciones, reutilizar y tratar el agua residual. Miren, acá hay una foto donde habla de las aguas residuales que vienen de las casas, que vienen de las ciudades, que vienen de la industria, ¿no? Entonces, estas aguas tienen que someterse, ¿no? Es un recurso que todavía se puede utilizar, ¿ya? De esa manera, pues, generar, ¿no? Que esto sea tratada, estas aguas, ¿ya? Para la recuperación de estas y poder regar cultivos, por ejemplo, no para que la tomes, no, no, sino para otro, en este caso, proceso. Entonces hablamos de reutilizar y tratar el agua residual, que sería importante, pero ¿cuál es el problema? La inversión, pues, ¿no? La inversión económica. Reciclar los contaminantes, es por eso que desde ahora, desde muy niño te enseñan a esto, ¿no? No verter, mira, hasta el papel higiénico que tú botas en el baño es contaminante. ¿Ya? Por eso era así, es que me gusta ver cómo se va en el agua. No, todo eso también contamina. Entonces, todo lo que viertes, ¿no? Por eso dice que el aceite también cuando tú botas al agua, se va al desagüe, todas esas cositas, chicos, imagínense que tú lo hagas, imagínense que lo hagan 1000 casas. Miren, ahí se concentra pues los grados de contaminación también en el agua y que perjudican. Hay que reciclar los contaminantes. En otros países ya es obligatorio, ¿ah? Es obligatorio, imagínense, ¿no? Que debería ser así. Vamos a la contaminación del suelo, que es un elemento natural, ya dicen que es semi-renovable, claro, que algunos dicen que no, no, que esto ya puede cambiar de categoría. Bueno, el suelo, la parte superficial de la corteza y recurso vital, es un elemento natural estructurado porque tiene varias capas. Se encuentra en constante cambio, es verdad, ya eso va a depender del uso también que tenga este suelo, ¿no? O los elementos naturales que involucren al suelo. Base para los alimentos, gracias al suelo obtenemos elementos. Miren, esta tierra oscurita es la propia, óptima, ¿no? Está llena de humus, por ejemplo, en esta capa externa del suelo, esa capa fértil que genera la productividad de alimentos. ¿Qué obtenemos del suelo? Obtenemos alimentos, pues, ¿no? Ahí directamente para nosotros, sí. Y también estos alimentos sirven para qué? Como materia prima para la industria. Ahora, ¿qué actividad económica es la que genera, sobre todo, explotar y contaminar a la vez este elemento? Hablamos de la agricultura. Y otra actividad que genera también a contaminar este suelo, la industria, ¿no? Por otro lado, ¿ya? Entonces, vamos a ver que es base de alimentos, ¿no? Medicamentos también, porque de plantas que salen de ahí, de este suelo, también pues son utilizados para beneficio, ¿no? Para formar ecosistemas o también como combustible, ¿ya? Entonces, miren chicos, hablamos de esta capa, ¿ya? Finalmente esta capa estructurada, donde tenemos la capa fértil y la capa externa, donde tenemos la materia orgánica o humus, ¿no? Lo que nos representa o lo que hace el suelo sea productivo es la presencia del humus. Ya las capas más bajas, que son las capas del mantillo, por ejemplo, las zonas rocosas, la roca madre, el lecho rocoso, son las capas más internas. Ahora, ¿cuál nos importa? Es la materia orgánica,
¿no? El humus que está en la parte externa, ¿no? Eso es lo que nos genera. Y esto representa solamente un 5%, nada más. Entonces, perder esto es fácil. Entonces, si lo estamos aprovechando de mala manera, esta materia orgánica, humus que comprende el suelo, estamos erosionando, porque el suelo, chicos, cuando se contamina, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un suelo? Que sea desértico. ¿Y qué significa desertificación? Significa que este suelo va a ser improductivo. ¿Ya? Hay otros porcentajes, miren, la capa interna ya representa un 45%, hay agua y aire que representa un 25-25%, por ejemplo, ¿no? Que son ya proporciones que hacen un conjunto, que es este suelo finalmente. Pero lo que nos interesa es esta, ¿no? La capa externa. Ahora, ¿cómo estamos contaminando? Bueno, sabemos que hay dos importantes y sobre todo la agricultura, ¿ya? Donde está utilizando abonos sintéticos, uso de plaguicidas, pesticidas, profesora, ¿cómo? Claro, pues, uso de abonos sintéticos, y saben, los abonos sintéticos son derivados del petróleo, ¿ya? Entonces tú cuando todo exceso hace daño, entonces finalmente, ¿qué pasa? ¿No? Tú usas continuamente estos abonos sintéticos y vas a contaminar y vas a generar que el elemento que existe en este suelo, que es beneficioso, con el caso de las lombrices, las bacterias, los ácaros que existen, van a perderse cuando tú utilizas mucho el abono sintético, ¿no? Derivado del petróleo encima. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ese suelo se va a contaminar, ¿ya? Con esto, con el uso excesivo de estos, sobre todo abonos sintéticos, el uso de plaguicidas, pesticidas, que son externos, es verdad, pero este elemento natural finalmente lo absorbe, ¿ya? Tienes ahí, por ejemplo, la parte de la industria, la minería también, ¿no? Hablamos de desechos que podamos verter también al suelo y también perjudica. Y finalmente, jóvenes, si nosotros estamos contaminando el suelo, indirectamente, pues nosotros también estamos consumiendo esos contaminantes, ¿no? Por ejemplo, los productos agrícolas que salen del suelo contaminado y a la larga a ti te van a generar enfermedades también. Es como una cadena que se forma, ¿ya? En este proceso. Vamos a las consecuencias de la contaminación del suelo, la pérdida de la productividad, obvio que este suelo ya no va a ser productivo, muerte de los organismos útiles del suelo y la concentración de plaguicidas en la cadena alimenticia. ¿Qué hay que hacer para recuperar esto? Bueno, utilizar abonos orgánicos. Profesora, ¿abonos orgánicos? Chicos, nosotros hemos utilizado abonos orgánicos. Profesora, ¿y eso qué significa abonos orgánicos? ¿Qué cosa es? El excremento, pues, de los animales. Y esto antes que apareciera el boom del guano en el Perú, ¿ah? No solamente son las aves de las islas, ¿no? Que generan, en este caso, sus deposiciones, no, no solamente es eso, antiguamente lo hemos hecho. El excremento del cuy, el excremento de los camélidos, todo eso ha servido para generar que nuestro suelo sea también, en este caso, nutrirlo, ¿no? Pero, ¿por qué no seguimos haciendo eso? Si provenimos de una cultura ancestral, ¿por qué no cambiar esto, no? ¿Saben lo que pasa? Es que los abonos sintéticos te producen más rápido. En cambio, si tú quieres, imagínate el cultivo con abonos orgánicos, te demora más tiempo. Entonces ahí ven la parte económica como un resultado inmediato, ¿no? Entonces ya no están viendo en cuidar el recurso. Entonces, si tú lo aplicas como una ley, de manera obligatoria, las cosas van a cambiar de repente un poco y algunos como tocan sus intereses económicos, de repente no van a estar de acuerdo, ¿no? Porque a mí me conviene utilizar abonos sintéticos que en menos de 3 meses voy a tener papita, ¿no? Voy a tener mis cultivos y voy a estar vendiendo, voy a producir continuamente. Con los abonos orgánicos no, pues demora, ya 6 meses, ¿no? Por ahí tienes que esperar mucho más tiempo. Pero eso ya hay que aplicar estas medidas, ¿ah? Entonces, practicar la rotación de tierras de cultivo, aplicar racionalmente los plaguicidas. Claro, pues ya no de larga vida, porque esos de larga vida generan introducirse en el producto que estás sembrando y posteriormente cultivas y finalmente lo vas a ingerir. Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Lo tienes que hacer de manera racional, ¿no? Las tecnologías tienen que cambiar. Y miren, esto vendría a ser lo que ustedes están observando ahí, chicos, vendría a ser la práctica, la rotación de cultivos, ¿no?
Entonces, por un lado, la cebada, vamos a ver, agrandar un poquito más, ¿verdad? Genera rotar simplemente a los cultivos. No migrar, sino rotar. O sea, dentro de este mismo espacio que es utilizado, utilizas abonos orgánicos y rotas. No estás sembrando lo mismo para que no se canse el suelo, ¿no? Cebada, pasas a trébol, pasas a trigo, en este caso remolacha, que es la beterraga, ¿no? Y vas rotando, ¿ya? Entonces es una forma de cuidar este recurso importante. Ahora, ¿qué he dicho? Lo peor que le puede pasar a un suelo contaminado, ¿qué cosa es, chicos? Es esto. La desertificación. El suelo se degrada en zonas áridas, semiáridas, subhúmedas debido a actividades humanas, donde se pierde la capacidad productiva en forma progresiva. Lamentablemente, jóvenes, esto en nuestro país ha ido aumentando, ¿ya? En varios sectores y regiones de nuestro país. Simplemente tú quieres sembrar, este es el suelo, tú quieres sembrar, ¿no? Ya no te va a salir la plantita que antes te salía, las papotas, no, no te sale nada, absolutamente nada, ¿ya? Y no se quiere llegar a este final, que es la desertificación, ¿no? Entonces, y esto atribuido en gran medida a lo que es la actividad humana, ¿ya? ¿Puede el elemento natural, la naturaleza, generar que un suelo se vuelva desértico? Sí, el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Puede generar estos cambios, así es, ¿ya? Entonces, no son tan, en este caso, considerables en el ecosistema. El hombre sí está modificando. Entonces, ahí se debe a qué. Bueno, tenemos ahí, por ejemplo, el sobrepastoreo para la alimentación de ganado. ¿Qué hace el ganado, chicos? Arranca la vegetación y eso es lo peor, porque cuando tú arrancas la vegetación, este suelo queda expuesto. Lo mejor para un suelo es que el suelo esté cubierto de vegetación, porque esta vegetación natural, herbácea, silvestre, ¿no? No permite que este suelo, esta capa fértil, se pierda, por ejemplo, por las lluvias, ¿no? Genera en este caso por la directa llegada de la radiación. Ustedes saben que cuando la radiación llega directamente a los suelos que no están cubiertos de vegetación, que genera rápidamente acá esta energía calorífica, la energía infrarroja, esto es perjudicial, ¿no? Entonces, cuando encuentra esto, genera más calor, esta zona se vuelve con más altas temperaturas, ¿no? Escasea sobre todo las precipitaciones. Entonces, lo ideal es que todo esté cubierto de vegetación. Pero cuando viene el ganado, en este caso, ¿ya? ¿Qué pasa? Arranca todo esto, lo arranca. Tanto así de raíz que ya no sale vegetación. Entonces, este suelo está expuesto, ¿ya? Por ejemplo, ahí se produce la lixiviación, donde este suelo, por ejemplo, la lixiviación va del proceso sólido, pasa a lo líquido. Eso es lixiviación. Entonces, para que haya lixiviación, por ejemplo, este suelo está granulado, ¿no? Son partículas pequeñas que conforman un conjunto. Entonces viene un elemento líquido y simplemente está degradando, está haciendo que este humus, esta materia orgánica que existe en este suelo se vaya degradando. Y finalmente este suelo queda expuesto y ya deja de ser productivo, ¿no? Las lluvias hacen eso, por ejemplo, ¿no? El proceso de lixiviación. Erosionan, 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 desgastan, desgastan. ¿Y por qué? Porque no encuentran vegetación, ¿no? Y el hombre está contribuyendo a ese proceso también, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Finalmente, pues vamos a tener suelos desérticos a futuro. La deforestación de madera, bueno, también acá, ¿no? La exposición a la superficie, prácticamente no hay vegetación. Utilizas como leña, caleo o pastos de agricultura. Estamos generando también, chicos, la deforestación que hace en muchos lugares del país, genera lo que vendría a ser la roza y quema, queman la vegetación, tú quemas constantemente esta vegetación en el suelo, este suelo al futuro va a ser desértico, ¿no? Improductivo. Manejo agrícola inadecuado de la sobreexplotación de acuíferos también, ¿no? Entonces, ¿ahí qué significa? Pues el uso del agua. Profesora, también, claro, el uso del agua, chicos, hay que medir el uso del agua en el riego, por ejemplo.
mucho riego, tú empantanas una zona, estás regando mucho, ¿no? Haces que el agua se empose, eso es malo, porque de la parte interna del suelo afloran ¿qué? Minerales y sales. Es lo que se conoce como la salinización, ¿no? Entonces, tienes un suelo donde esto está cubierto de agua, ¿no? El mal riego ha generado un mal drenaje, finalmente está ascendiendo con esto, porque es malo. Ya, las zonas empantanadas, por ejemplo, ahí tú no puedes sembrar, ese suelo ya no se puede utilizar, ¿no? En las zonas de la selva, por ejemplo, pasa esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Minerales y sales ascienden y hacen que este suelo se vuelva tóxico en la parte externa, perdiendo esta capa fértil, ¿no? Y finalmente se produce la desertificación. Cultivos de arroz, por ejemplo, hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿No? Sobre todo en el uso del agua y el posamiento del agua que se produce por esto, ¿no? El uso indebido, la sobreexplotación de acuíferos y la industrialización también, chicos, con los agentes contaminantes que están finalmente desertificando. Miren esto, el proceso de desertificación no es que de un día a otro se da. Empieza cuando tú tienes vegetación en una superficie y poco a poco la vas perdiendo. Miren acá, hasta que finalmente este suelo se vuelve así como lo ven en el gráfico, improductivo. ¿Ya? Entonces ahí vemos, por ejemplo, dice, los suelos inicialmente fértiles son convertidos en desérticos, es decir, el suelo pierde su capacidad productiva de forma progresiva. O sea, si, mira, hasta la naturaleza te está diciendo, ¿no? Oye, mira, me estás perdiendo, ¿ah? Me estás perdiendo, ¿ah? O sea, poco a poco te lo está diciendo, ¿no? Mira, 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 me estás perdiendo. Hasta que llega finalmente a perderse. ¿Ya? Por ahí dice que hay que nutrir el suelo para generar que ya no vuelva a generar desértico. Chicos, esto es inversión y no es fácil. La desertificación en el Perú, jóvenes, miren, ya, ha habido el impacto, sobre todo esta desertificación, porque se ha dado, fíjense, la pérdida de cosechas, yuca, mango. Los próximos 50 años el mar se incrementará de 2 a 3 metros. La inundación, la infiltración de aguas genera que los suelos a futuro tengan a ser desérticos también. La plaga de enfermedades, desaparición de glaciales, fuentes de agua. O sea, acá quién está interviniendo en este proceso, en este impacto, el cambio climático también y la actividad humana conjuntamente con esto. Bueno, ya sabemos cuál va a ser nuestro futuro de este recurso natural. El Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas a nivel de América del Sur. Mira, al menos estamos en el ranking. Tercer lugar, ¿ya? Las tierras secas alcanzan más de 516.000 kilómetros cuadrados y constituyen el 40% de la superficie del país, o sea, gran porcentaje. Cerca de la tercera parte de la superficie del Perú se halla en algún estado de desertificación. De toda región lo tiene. Vamos en la costa, ¿cuáles son los problemas que hay de desertificación o causantes de la desertificación? En la costa norte, jóvenes, la erosión por el agua. Miren, el agua, el aire, ¿verdad? La industria, la actividad humana, la tala, todo eso afecta al suelo también, ¿no? La erosión hídrica y eólica por la tala y quema de vegetación, el sobrepastoreo de las cabras en la zona norte. La salinización por el exceso de riego, el mal drenaje, sobre todo los cultivos de arroz, ¿no? Hay cultivos de arroz en la costa norte, pues, ¿no? La desertificación por la tala de bosques de algarrobo, ¿no? Dicen que el pollito a la brasa sale más rico con leña de algarrobo, dicen, ¿no? Provecho, pues estás contribuyendo también a que a futuro no solamente estemos deforestando, sino desertificando suelos. ¿Ya? En la costa centro-sur, bueno, ahí involucra Lima también, ¿no? Miren, esta es la salinización, miren cómo se forma el suelo. Se cubre de blanco, ¿ya? Mira, el 40%, este es el gran problema de la costa centro-sur, ¿ah? El exceso de riego, el mal drenaje, cerca del 40% de las tierras agrícolas están afectadas. Chicos, también no olvidemos que estamos cerca del litoral costero, ¿no? Y eso hace que emerja, pues, estas sales también hacia el externo, ¿no? Es por eso que tus casas, si vives cerca del litoral y vives en Lima, tus casas que la pintura te dura, no, pues se descascara, ¿has visto, no? Hay infiltración de agua siempre, ¿no? Estamos en una zona húmeda encima de la atmósfera. Erosión eólica por tala y quema de vegetación,
¿ya? Que existe también, y erosión fluvial, los ríos arrastran las tierras por falta de vegetación. Entonces, ese arrastre continuo hace que la capa fértil, pues, se pierda, ¿no? ¿Qué pasa en la sierra? Miren, el sobrepastoreo y la quema de pajonales. Qué lindo, miren, esto hacen los pobladores andinos, queman. Mira, tú ves al poblador ahí tranquilito, está quemando, ¿para qué? Porque la va a utilizar como área de cultivo o simplemente asentar su vivienda. Así de simple. En las vertientes occidentales, chicos, esto debido a en la época de lluvias que erosiona, ¿ya? Está erosionando los suelos, porque ya no hay vegetación, lo erosiona más rápido, ¿no? La tala y quema de vegetación y el sobrepastoreo. Y los valles interandinos y mesetas altoandinas, que son la zona de la sierra más alta, las zonas más altas, las zonas frías, ¿no? Tienes la falta de cobertura vegetal, la quema de rastrojos, que están haciéndose a la quema de vegetación silvestre, ¿no? Que afecta al 60% de los suelos agrícolas de la región. O sea, ellos mismos están desfavoreciéndose, ¿no? Por la falta de conocimientos. El sobrepastoreo y la quema de pajonales en las zonas de las mesetas. Chicos, en la zona de las alturas, en las zonas frías se están quemando puyas, imagínense, ¿no? Y la contaminación por relaves mineros también, ¿no? Sobre todo esto en zonas altoandinas, en valles, en este caso, donde están vertiendo estos desechos químicos a los ríos y a los lagos. Y tener que es una forma también que contamina el suelo, ojo, ¿ya? Amazonía, en la selva alta, bueno, erosión hídrica, bueno, sabemos que en la zona de la Amazonía se produce eso de la lixiviación de fuertes lluvias, ¿ya? Entonces, por las excesivas pendientes, las altas precipitaciones, se produce también esto posible, la desertificación a futuro, ¿no? Es por eso que hay que controlar la vegetación, que es tan importante para que no genere mayores problemas. La deforestación incontrolada y deslizamiento de huaicos, ¿no? Y la pérdida de fertilidad de la práctica agrícola eliminan. O sea, las prácticas agrícolas de todas maneras generan, pues, si no hay un uso controlado, pues están deforestando, en este caso perjudicando el suelo, ¿ya? Y perdiendo, pues, esa materia orgánica en el suelo. Y la selva baja, chicos, que hay más agua, ojo, ya tienes ahí la pérdida de la fertilidad en los suelos amazónicos, que no tienen ya cobertura vegetal. Erosión fluvial, ¿no? Estamos hablando de orillas de los ríos, produce la acelerada erosión de las mejores tierras aluviales. Y las malas prácticas agropecuarias que están eliminando la materia orgánica de todas maneras. Entonces, fíjense, en cada una de las regiones como que hay una cierta similitud en los usos de los recursos y finalmente la desertificación. Bueno, medida de desarrollo sostenible. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que no se agrande la desertificación? Coordinar la gestión de tierras con los recursos hídricos, que es importante. Proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación y gestionar la eficacia de los recursos. Chicos, esto es importante. A las comunidades se les tiene que advertir, a las comunidades se les tiene que instruir. ¿Ya? Entonces, ya no olvidemos que somos nuevas generaciones, entonces toda esa población tiene que ver cuál va a ser las consecuencias que va a haber a futuro si siguen generando sus malas prácticas. Y apostar por modos de vida alternativos que no dependan sobre todo del uso tradicional de suelos, por ejemplo, ¿no? La acuicultura en zonas secas, ¿no? La acuicultura es el cultivo, ya sea de plantas, en este caso de animales, ¿no? Por ejemplo, acuicultura, tenemos ahí cultivo de qué, de truchas, por ejemplo, ¿no? Pero esto más que nada en zonas secas, ¿no? Donde hay agua. Tenemos la agricultura de invernadero, que también es una opción, ¿ya? Las actividades relacionadas con el turismo, más que de repente utilizar el suelo, que van a proporcionar ingresos económicos también a una población. Muy bien, chicos, hasta ahí sería la semana de geografía. Vamos a pasar a educación cívica. Vamos a la primera pregunta. Ya vamos a resolver dos preguntas. Dice, la contaminación de los suelos, dice, la contaminación de los recursos naturales es un problema de preocupación mundial. Algunas causas se encuentran asociadas a la forma de explotación realizada por una actividad económica en la cual se utiliza alta tecnología. Según la afirmación procedente, identifica el valor de las alternativas propuestas que contribuyen a la generación de este problema. Entonces, la contaminación de los recursos naturales es un problema de preocupación mundial. Muy bien, vamos a ver esas causas, ¿no?
Entonces, ¿la clave cuál será? La emisión de humos tóxicos de las refinerías, sí, está contribuyendo a eso, ¿ya? La utilización de energías renovables. Energías renovables no, pues esto no tiene, en este caso, no es un contaminante por los recursos naturales, ¿no? La excesiva instalación de antenas de retrotransmisión, bueno, dicen que esto, chicos, bueno, no está comprobado, ¿no? Que hay una contaminación, profesora, a los seres humanos, pero directamente a los recursos no, ¿ya? Y los accidentes en el transporte de petróleo, sí, esto es correcto, esto va directamente, ¿ya? Entonces, la clave B. Y la pregunta número 2 dice, la reducción de superficies forestales de Loreto y Ucayali se encuentran relacionadas entre las causas de la actividad agrícola, es verdad, en estas regiones específicamente ha sido la deforestación por la actividad agrícola informal. Ahora, por ejemplo, los intereses de realizar cultivos asociados al narcotráfico. Identifique alguna de las medidas, o sea, las medidas que vas a tomar para disminuir el impacto de estas zonas boscosas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? A ver, promover la agricultura de cultivos alternativos menos rentables en la región. O sea, promover más agricultura, la idea no es eso, pues, ¿no? Una agricultura informal hay que promoverla de todas maneras. No, pues, chicos, de cultivos alternativos, no, igual te va a generar esa deforestación. La idea es cambiar ese sistema, ¿no? Para que no deforeste, porque es la principal que está deforestando en estas regiones. Entonces no va, ¿ya? Tenemos ahí capacitar a los agricultores informales, o sea, como son informales para legalizar los cultivos de la región. O sea, los cultivos de coca lo podemos, bueno, no es la solución tampoco. Reemplazar los cultivos que sirven de insumos para otros de exportación rentable, ¿no? Que no de repente generen en zonas netamente apropiadas. Esto es correcto, ¿no? No en cualquier lugar, ni estar generando pues agricultura migratoria constantemente, no, sino en zonas apropiadas. Organizar talleres de responsabilidad ambiental promoviendo cultivos alternativos. Muy bien, esto es correcto. Clave C de casa, ¿ya? Y las demás, chicos, estamos resolviendo. Ahí están las respuestas del curso de geografía. Vamos a escribir las claves, ¿ya? Tenemos ahí. A ver, vamos a empezar entonces. Profesora, Geografía. Dígame. ¿puede volver la pregunta anterior, por favor? A ver, vamos. ¿Esta? No, la segunda. Acá, ya. ¿Por qué no puede ser la segunda? La dos. Capacitar a los agricultores, que dice, informales para legalizar, en este caso, no se trata, dice acá, informales para legalizar estos cultivos en estas regiones. Y mira, la pregunta te está hablando del cultivo, específicamente el cultivo de, en este caso, asociados al narcotráfico. ¿De qué te están hablando? De coca. Entonces, si tú vas a legalizar eso, vas a fomentar que esto también sea legal. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, al narcotráfico. Entonces, por eso no es lo adecuado, se podría decir, ¿no? Porque la idea es que sean cultivos que los beneficien a ellos directamente. ¿No? Y también tomando medidas para no generar, pues, perjudicar sus suelos, los bosques, ¿no? Y que vayan en relación. Eso vendrían a ser las medidas de desarrollo sostenible, ¿no? No generar y fomentar, no te olvides que el desarrollo sostenible involucra todo, ¿no? Un conjunto económico, social, ambiental. Entonces ahí, si legalizas estos cultivos, ¿no? Entonces te está hablando exclusivamente la pregunta de eso, entonces estás beneficiando también al desarrollo de esta actividad, ¿ya? Y en la premisa 3. Reemplazar, esto sí es correcto, reemplazar los cultivos que sirven de insumos, porque ellos están asociando estos cultivos, ¿no? Que están generándose para beneficiar a esta actividad ilícita. Entonces, si tú reemplazas los cultivos, fomentas, inviertes, ¿no? Que sirven de insumos, o sea, estás sembrando, por ejemplo, hoy se está optando por frutas, se está optando por café, ¿no? Y esto puedes generar una exportación cacao, por ejemplo, exportación rentable, ¿no? En áreas apropiadas, eso sí es adecuado. No que fomente para que desarrolle esto, ¿no? A esta actividad ilegal, ¿no? A eso se refiere. Y mis gracias.
Ya, de nada. A ver, vamos entonces, ahora sí, ya, vamos a las claves, finalmente, acá, ¿ya? Vamos a pasar a educación cívica, que también tenemos que explicar la parte. Ah, mira, Bilito, pusiste en este caso una toma de captura. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí vamos a pasar a la parte de educación cívica. Vamos a ver ahora sí, jóvenes, vamos a entrar a una etapa donde vamos a tomar en cuenta sobre todo, ya, ¿están viendo el material, porfa? A ver, díganme sí o no, porfa, porfa, porfa. Uy, ¿esto qué es? Acá. ¿Sí se ve? ¿Sí se Sí, ve, chicos? Listo, gracias. Bueno, miren, vamos a entrar ya a la parte donde, vamos a ver, la parte de educación cívica, le vamos a tomar también más, en este caso, más tiempo, con respecto a la Constitución Política del Perú, ¿no? Vamos a ver, en un primer momento vimos, por ejemplo, lo que vendría a ser los derechos humanos, ¿no? La estructura, ¿no? Los derechos de las personas, los organismos de repente que protegen, los instrumentos de protección de derechos humanos. Y vamos a este capítulo 2 que tiene que ver con el Estado peruano, ¿no? Y dentro del Estado peruano vamos a desarrollar lo que es la estructura, ¿ya? Cómo se está estructurando el Estado, el ejercicio de poder del Estado, el Estado democrático de derecho. Y a partir de acá también vamos a ver ya las semanas que siguen, por ejemplo, la semana que viene vamos a ver el poder legislativo, ejecutivo después, y vamos a ver el judicial, y luego posteriormente las demás instancias y referente a organismos constitucionales autónomos, ¿ya? Entonces, ya estamos entrando a esta parte es introductoria, podría decirse, en el caso del Estado peruano, ¿ya? Y si hablamos del Estado peruano, vamos a hablar también cómo es que se está transgrediendo el Estado de Derecho, que está referido sobre todo el Estado de Derecho más que nada al respeto de las leyes, ¿ya? El respeto de las leyes. Entonces, cuando no se cumple eso, estamos transgrediendo. Cualquier persona, así sea el presidente de la República, ahí, si no genera cumplir las normas que nos rigen a nosotros, sobre todo la máxima norma, en este caso la Constitución, ¿no? Pues así sea el presidente, chicos, cae la sanción, ¿no? Y hay transgresiones al Estado de Derecho y se generan el respeto sobre todo. Entonces vamos a ver eso, ¿no? El gobierno usurpador, ¿qué es esto? Derecho de insurgencia, ¿qué es esto, profesora? Vamos a ver. Vamos acá al resumen. Entonces, el Estado peruano, tenemos que definir qué es el Estado peruano, ¿no? Dicen que es la nación que se organiza jurídica y políticamente dentro de un territorio. Entonces, ¿qué cosa es el Estado? Es la nación. ¿Y qué cosa es la nación? Miren, la nación vendría a ser, todos nosotros, profesoras, formamos parte del Estado, sí, este ente importante, ¿ya? Es la nación jurídica, políticamente organizada. ¿Dónde se organiza? Se organiza dentro de un territorio, porque la nación no va a estar en el aire. Este grupo de personas no va a estar en el aire, ¿verdad? Entonces, está dentro de un territorio. Entonces, esta nación, ¿por qué formó y por qué conforma el Estado? ¿No? Entonces, han habido vínculos que han unido a este grupo de personas que han generado conformar lo que es la nación. Entonces, este grupo de personas están unidos con vínculos comunes dentro de un espacio determinado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede unir a esta nación? Puede unir la historia, la lengua, las tradiciones, costumbres que generan a esta nación, finalmente, ¿no? Hablamos de la nación peruana, profesora, ¿es así? Y todos nosotros, profesora, conformamos al Estado, así es, ¿ya? Así es. Ahora, ¿dónde nos establecemos? En un territorio. ¿Y qué comprende nuestro territorio? Acá está, profesora. Suelo, subsuelo, ¿verdad? Tenemos ahí dominio marítimo, las 200 millas, el espacio aéreo que los cubre. Ahora, ¿y quién está dentro de este territorio? Todos nosotros. ¿Y qué somos todos nosotros? La nación. Y nos unimos por estos vínculos fuertes. Ahora, dentro del territorio, chicos, estamos ejerciendo ¿qué cosa? Soberanía. ¿Qué significa soberanía? Ejercemos poder, ejercemos nuestras leyes dentro de nuestro territorio. Fuera de nuestro territorio, chicos, es distinto, ¿ya? Porque nos regimos a la soberanía de otro país. Tú cuando vas a ingresar a un país, te riges de las normas de ese país. No vas a decir, bueno, en mi país se hacía esto, por eso vengo a que me hagan lo mismo. No, tú te riges a las normas de otra soberanía. En el caso de nosotros, pues, hablamos de la capacidad que tiene el Estado de ejercer poder.
¿ya? Por eso, entonces, todos nosotros sí, ejercemos nuestras normas dentro del territorio. Ahora, es por eso que este Estado tiene un gobierno, ¿ya? ¿Y el gobierno a qué se refiere? Este gobierno es la forma que va a conducir al Estado, o sea, todos nosotros, ¿no? A manera, en un gobierno vamos a tener nacional, regional y local. Ahora, este gobierno va a ser elegido por todos nosotros porque estamos en un orden democrático, ¿no? Sí, profesora. Y tenemos ahí, por ejemplo, elegir al representante del Estado, que vendría a ser el jefe de Estado. Ahí está, lo vamos a poner la fotito porque es nuestro presidente actual, ¿ya? Profesora, no puede ser. Bueno, faltó el gorrito, de repente el sombrero. Y genera ser parte del gobierno, ¿no? Entonces hablamos de esta estructura. Y bueno, del gobierno están pues las demás autoridades también que lo comprenden, ¿ya? Y que nos están dirigiendo a todos nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para que dentro del territorio se genere toda esta armonía, en este caso, en estructura. ¿Qué he mencionado acá? Nación, gobierno, territorio, soberanía. ¿Qué vendría a ser esto, chicos? Estamos hablando de los elementos del Estado peruano, ¿ya? Elementos del Estado peruano. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, profesora, ¿sabe qué? A mí no me gustan nada estas cosas, profesora. De frente yo voy a ser quien va a dar, pues, a asumir. Nada que elección popular, no, profesora. Yo de frente voy a asumir y quiero ser presidente de la República, profesora. Ojo con esto. ¿Ya? Si tú generas esto, se conoce como acto de sedición o rebelión, en la Constitución política está definido, ¿no? Es lo que se conoce como un golpe al Estado, ¿no? ¿Esto se sanciona? Sí, es sancionable, ¿ya? Pena privativa de la libertad. ¿Por qué crees que cuando Fujimori generó su autogolpe, ¿no? Fue cuestionado, ¿no? Fue en este caso procesado también ya cuando el Perú volvió a un orden democrático, ¿no? Entonces, vamos a ver esa característica. Esto es lo general, chicos. Simplemente he querido hacer una estructura de lo que vamos a ver y vamos a deslingar, sobre todo, hablar de cada uno de estos elementos del Estado. ¿Quién protege al Estado, jóvenes? Porque si nosotros conformamos el Estado dentro de este grupo de personas que finalmente algunos van a formar parte del gobierno y van a ser denominadas autoridades, pues van a generar intereses propios, ¿no? Actos de corrupción, pueden desfalcar al Estado peruano, por ejemplo. Entonces, hay alguien que tiene que proteger al Estado. Es así como el representante, bueno, es el abogado del Estado peruano, ¿no? Más que nada. Entonces, el representante es el jefe, pero de Estado, pero el que protege al Estado, ¿ya? Que tiende a proteger es como el abogado, incluso en ámbitos internacionales lo representa, ¿no? Es un abogado que está abogando por él, ¿no? En buena pro, está descubriendo, en este caso, actos de corrupción, por ejemplo, y demandando, ¿no? Sobre todo al orden judicial, es el procurador público, a través de la Procuraduría Pública, el abogado del Estado, chicos, ¿ya? Entonces, ¿hay alguien que protege? También. Entonces, vamos a ver toda esta estructura. Primero, vamos entonces, el Estado peruano es la nación jurídica, políticamente organizada sobre un determinado territorio. El Estado peruano es uno e indivisible, ¿ya? Estamos hablando de todo, está conformado por toda una unidad, ¿no? Y a lo largo de los años, ya mire, hemos cumplido, ¿qué cosa? Hemos cumplido 200 años, porque hemos sido hemos sido colonia de España, ¿no? 200 años de independencia. Bueno, un ratito. Y vamos a ver que a partir de ahí vamos a establecernos, sobre todo, como una república, ¿no? Una república del orden democrático, ¿ya? Somos democráticos porque basado en la decisión del pueblo, ¿no? De la mayoría, ¿ya? Es por eso que tenemos este orden democrático, expresión de libertad, ¿no? Igualdad. Social, porque estamos hablando sobre todo de un ente, un rubro sobre todo de protección de derechos humanos, hablamos de la sociedad, de la nación, ¿no? Estamos dirigidos por eso y el Estado también promueve eso, ¿no? Sobre todo la protección de los derechos fundamentales. Independiente, ¿saben por qué? Simplemente porque no dependemos
políticamente de ningún otro país. Tomamos nuestras propias decisiones y nuestras propias decisiones están basadas en el orden de nuestras normas. ¿Y quién nos rige a todos nosotros? Así seas el presidente, ¿quién nos rige? La Constitución política del Perú. ¿Ya? Podemos de repente tener pues deudas, ¿no? Esta es la parte económica. No, esto es totalmente, en este caso, fuera de lugar, sino esta independencia se debe sobre todo a las decisiones propias que toma el Estado o país, ¿ya? Democrático, ¿no? Entonces, no hay relaciones políticas de dependencia, ¿ya? Y soberana, que ejercemos nuestras leyes, nuestras normas dentro de nuestro país. Entonces, este Estado peruano se organiza mediante su gobierno. Esto fue pregunta de examen en algún momento, chicos, ¿ya? Según la Constitución Política del Perú, ¿cómo es el gobierno en el Estado peruano? La respuesta es unitario, representativo y descentralizado. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, es un gobierno unitario que tiene alcance nacional. No somos como otros países, ¿no? Por eso era como quién, como México, como Brasil, como Alemania, como Estados Unidos, que sería lo contrario a unitario. ¿Qué es lo contrario a unitario? En este caso, pues, es un gobierno de tipo federal, ¿ya? Es un tipo, en este caso, de tipo federal. ¿Cuál es la diferencia? Unitario, nosotros tenemos una unidad nacional, un gobierno, en este caso, nacional, ¿no? Representado por el jefe de Estado, nos basamos en una norma que es la Constitución. Pero, profesora, pero nuestro país está dividido en regiones, claro, pero finalmente ahí tenemos los gobiernos regionales, muy bien, pero estos gobiernos regionales están supeditados a un gobierno nacional, ¿ya? En un gobierno federal, y somos únicos, ¿no? Somos unitarios de esa manera, ¿no? Generamos esa unidad nacional. Pero en un gobierno, en este caso federal, no, porque, fíjense, Estados Unidos, por ejemplo, tienes ahí estados, ¿no? Por eso dice Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué significa cada uno de estos estados? Hay una constitución, ¿ah? Hay una constitución y un presidente que los representa, etcétera. Pero finalmente hay decisiones autónomas que toman cada uno de estos estados, ¿no? Respetando lo común, por ejemplo. Pero ellos toman sus propias decisiones, cada estado. Por ejemplo, en un estado se aplica la pena de muerte, en otro estado no. ¿No? Entonces, eso hace que sean independientes. Es por eso que cuando a ti te han dado pena de muerte en un estado, tú viajas a otro para que acá no sea aplicable la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Eso es un estado federal, tienen autonomía. Profesora, el Perú que se vuelva federal, hoy ya quisiéramos, ¿no? Sería de otra manera, ¿no? Pero bueno, esto establecido en la Constitución Política del Perú. Pueden cambiarse, pueden modificarse, pero eso depende, ¿no? De nuestra estructura establecida en la Constitución sobre todo, ¿ya? Representativo, porque estamos hablando de autoridades electas que nos representan, ¿no? A nivel nacional, regional y local, ¿no? Gobernadores, alcaldes, por ejemplo. Descentralizado en diferentes niveles del gobierno, ¿no? Entonces se descentraliza en todo el Perú, ¿no? Hablamos de poderes también, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo, judicial. Y es por eso, como tenemos el orden democrático, fíjense quién toma las decisiones, el pueblo en un orden democrático es el pueblo, ¿ya? Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y las responsabilidades que la Constitución y las leyes lo establecen, ¿ya? Como dije, chicos, la máxima norma que nos rige a nosotros es la Constitución Política del Perú. Pero en un sistema democrático, si nosotros salimos, por ejemplo, todo el pueblo sale a protestar y dice, no quiero esto, salgo en protestar en contra de esto, el pueblo decide, ¿ya? Todo lo solucionas así, porque estamos en un orden democrático. Ojo, respetando los derechos fundamentales, ¿ya? Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrojarse el ejercicio de ese poder. Esto constituye un acto de rebelión o de sedición, ¿ya? Un acto de rebelión, chicos, es más duro, ¿no? Es ya con la fuerza. Sedición es cuando tú propicias ya a tomar algo por la fuerza, pero tú diriges, pero promueves a la población para que lo haga, ¿no? Contigo, ¿no?
Entonces, vulnerando el orden constitucional. Acto de sedición, creo que algunos por ahí, como ejemplo, podemos poner de repente lo último que hemos visto, ¿ya? Ah, sí, profesora, sí, entonces esa es sedición, o sea, tú promueves a la población para que salga, ¿no? Al el orden legal normal y tú promoviendo que eso está bien, ¿no? Entonces es un acto de sedición que a ti se te va a atribuir como, en este caso, juzgamiento, ¿ah? ¿Quién es la norma máxima que nos rige? La Constitución. ¿Ya? Prevalece sobre toda norma legal la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Y su publicidad, y en este caso es obligatoria y esencial en el Estado, ¿no? Es por eso que nos enseñan desde niños también en el colegio. ¿El Estado tiene deberes con nosotros? Sí. ¿Cuál es el deber fundamental? La soberanía nacional. O sea, tiene que proteger estas normas que se ejerzan dentro de nuestro territorio, ¿no? Defender esta soberanía, por eso genera también promover más que nada establecer la política de fronteras. Entonces tú tienes que tener cerrado tus fronteras acá, definir tus fronteras, perdón, para poder ejercer tu soberanía en tu territorio, ¿no? Esto es importante, esto es promovido como deber del Estado. Ahora, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, que es fundamental porque hablamos de la sociedad, hablamos de ¿no? Se tiene que respetar. El día que no garantice esto, lo demandamos al Estado, ¿dónde? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Promover el bienestar general que fundamenta en la justicia y el desarrollo integral, es verdad, en todo momento, o sea, los recursos que están dentro del territorio tienen que ser aprovechados de manera justa, equilibrio de justicia, eso es lo que promueve también el Estado, ¿no? Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, incluso de él mismo, proteger el Estado tiene esa obligatoriedad. Por ejemplo, chicos, esto de la seguridad de amenazas, ¿no? A la población tiene que protegerla ya sea de amenazas externas, ya sea puede ser una guerra también, ¿ya? Pero también internamente nuestra seguridad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿qué pasó? Nos han declarado un estado de excepción, estado de emergencia. Eso es por tu seguridad, no porque al Estado le da la gana, no. Por tu seguridad, dado esas normas de toque de queda, que no salgas, hay inamovilidad, por ejemplo, eso es por tu seguridad y eso está contemplado como un deber fundamental. Si no lo hace, hay demanda a las autoridades correspondientes. Esto es constitucional. Y establecer, generar, promover la política de fronteras, la integración que debe haber en estas zonas fronterizas también y también con la política exterior. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Tenemos la nación, territorio, soberanía y gobierno. Los símbolos patrios, no vayas a poner la escarapela por ahí. La escarapela no es un símbolo patrio, es la bandera, el escudo y el himno nacional. Chicos, ¿cuál es, no? La sexta estrofa es la que estamos cantando hoy en día, ¿no? También parte representativa de nuestro sistema, también en este caso de Estado peruano. Vamos a la nación. ¿Qué cosa es la nación? El conjunto de personas, ¿no? Este grupo de pobladores que, bueno, tienen vínculos, en este caso comunes, que han generado establecerse dentro de un mismo espacio geográfico. Ahora, si tú perteneces, es parte de la nación, estás dentro del Estado peruano, ¿verdad? Tenemos la llamada nacionalidad, o sea, somos peruanos, en otras palabras, ¿no? Obtenemos la nacionalidad peruana. Entonces ahí tenemos que la nacionalidad, chicos, no se pierde, salvo que tú renuncies, ¿ah? Profesora, sí, sí, salvo que tú renuncies. Profesora, ¿dónde? Sistema de Migraciones, en este caso la Superintendencia Nacional de Migraciones en el Perú. Presentas tu solicitud y dices, yo no quiero ser peruano. Quiero que se me saque, renuncio, quiero perder mi nacionalidad peruana. Finalmente, esto lo han hecho peruanos que están en países donde obligan a los migrantes que ya se quieren quedar en su país que tengan a renunciar a su nacionalidad originaria. ¿Ya? Entonces, así, profesora, sí, porque la Constitución te habla que tú puedes tener doble nacionalidad, ojo, ¿ya? Entonces, se ejercitan los derechos y obligaciones, por ejemplo, tienes doble nacionalidad, ¿y dónde están tus derechos y obligaciones? En el país donde resides, ¿no? Y vuelves al Perú y, bueno, y vas a residir al Perú después de haber vivido en Chile por 10 años, entonces ya nuevamente tienes tu nacionalidad y ejerces tus obligaciones y derechos también dentro del Perú. ¿No? Entonces ahí se puede dar. Por ejemplo, tienes Noruega, los alemanes, para que tú te
nacionalices como alemán, noruego, te piden que renuncies a tu nacionalidad originaria, ¿no? Y eso duele de repente, ¿no? Oh, sí, profesora, en mi Perú. Ahora, tipos que tú puedes adoptar la nacionalidad peruana. Bueno, por nacer en el Perú ya eres peruano, ¿no? Así, cualquier espacio, ¿ah? En el mar, en las 200 millas, profesora, nací en el cielo, profesora, en un avión, ya, pero estás dentro del espacio aéreo peruano, entonces sí, ahí, peruano, pues de frente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si naces fuera, no? Ahí viene, pues, la condición que vamos a explicar, ¿no? Todos los que han nacido en el Perú son peruanos, ¿no? Ahora, también los que han nacido fuera, en el exterior, que tengan papá o mamá, que son peruanos. Entonces, pero esos papá y mamá tienen que inscribirte en la embajada respectiva en tu minoría de edad, ¿ya? Si eres menor de edad, por ejemplo, has nacido en Chile y de pronto tienes tu mamá que es peruana y tu mamá te inscribe en la embajada peruana y en este caso también obtienes esa nacionalidad, pero por nacimiento. ¿Ya? Es por eso, por ejemplo, que el alcalde, exalcalde Forsyth, por ejemplo, ¿no? Unos decían, ah, este es venezolano, ¿cómo va a ser mi alcalde, profesora? No, pues. Entonces, él obtuvo la nacionalidad por nacimiento debido a que uno de sus padres es peruano y finalmente lo inscribió en la embajada y él obtuvo esta nacionalidad de nacimiento que reconoce. Requisitos para ser autoridades en el Estado peruano, ¿no? Que tengas la nacionalidad por nacimiento. Por eso que pudo participar. De edad que están en abandono también en el Perú, no importa de qué nacionalidad sean sus padres, ¿ah? ¿No? O sean peruanos o extranjeros los niños, si están en abandono, son reconocidos como acá se los acoge y el Estado asume que tienen, les da la nacionalidad por nacimiento también, ¿ya? Por nacimiento. Vamos a tener ahí también por naturalización, esto sí, los extranjeros que expresan su voluntad de serlo, o sea, extranjeros netamente no tienen ningún vínculo con ningún, sobre todo en este caso peruano, ¿ya? Y cumplen con los requisitos. Los requisitos, chicos, es tener 2 años en el Perú, mira, poquito, 2 años, una profesión, un oficio, una solvencia económica también que tienes que presentar, ¿no? O también esta naturalización se da porque el gobierno los confiere ese honor, ¿no? Más que nada, extranjeros que han sido reconocidos ya por el Perú, han sido distinguidos por la nación peruana, nos han representado, por ejemplo, y han obtenido una medalla, ¿no? Entonces a eso directamente se les da la nacionalidad por naturalización. Por opción es extranjeros residentes, ¿ya? Desde los 5 años, o sea que son extranjeros que residen en el Perú, ¿ya? Y a su mayoría de edad, de repente, quieren ser peruanos. El hecho de haber vivido siempre acá desde muy niños, ¿no? Pueden obtener la nacionalidad, pero por opción, ¿no? O la voluntad de serlo, ¿no? Por ejemplo, tus papás, tú has nacido en el extranjero y de pronto tu papá y tu mamá nunca te inscribieron en la embajada, ¿no? Pero tienes tu linaje, ¿no? Ahí que tu mamá es peruana. Entonces, tú puedes optar, o sea, tienes la opción también de obtener la nacionalidad peruana. Ya tú mismo lo puedes, pero ya cumpliendo la mayoría de edad, ¿no? O el residente extranjero unido a matrimonio, ¿no? Bueno, esto tienes que esperar 2 años para obtener la nacionalidad peruana. Antes era más automático, ahora ya no. Ahora tienes que esperar 2 años si te casas, por ejemplo, con un peruano, eres extranjero, te casas con un peruano o peruana, pues bueno, obtienes la nacionalidad también por opción, ojo. El territorio, chicos, bueno, la extensión donde se sienta la población comprende suelo, subsuelo, el dominio marítimo, las 200 millas, el espacio aéreo que lo cubre, ¿no? Todo lo que existe acá, chicos, en este territorio es donde se establecen nuestras normas y se ejerce soberanía. Tienes el gobierno, que es el conjunto de entidades que administran y dirigen el Estado. A través del gobierno se ejerce la soberanía del Estado también, 3 niveles, nacional, regional, local, y se encuentra constituido por los ministerios, organismos e instituciones, ¿no? Y la soberanía, chicos, que es la capacidad de ejercer poder dentro de nuestro territorio a través de nuestras leyes, de nuestras normas. Nadie transgrede nuestra soberanía, ¿ya? Entonces, en este caso tienes que subordinarte a las normas que se tienen en un país, ¿no? Por ejemplo, hay países, hay países que no dejan entrar a tu país si es que tú tienes antecedentes penales. Al Perú todos ingresan, creo, ¿no? Pero extranjeros que quieren entrar a otro país, por ejemplo, les piden
¿no? En otras cosas de antecedentes penales, si no, no pueden ingresar. Si tienen, no ingresan, ¿no? Entonces, eso no es que tú está mal, profesora, mis derechos, no, es las normas que establece un país, ¿no? Y las tienes que cumplir, ¿no? Si tienes mala suerte, ya no ingresas, ¿no? Eso es la decisión de cada país, soberano. Bueno, otros, ¿no? Entonces, ahí tenemos la defensa jurídica, como les dije, son los procuradores públicos que protegen al Estado. El procurador general del Estado es designado por el presidente de la República, propuesto al ministerio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Los idiomas oficiales que se dan en nuestro país está el castellano, el quechua, el aymara y demás lenguas aborígenes. Tenemos a expresarlas libremente en nuestro país, ¿ya? Y de qué manera se estructura el Estado a través de los poderes. Esto lo vamos a ver en cada clase, chicos. El poder legislativo, el ejecutivo, el que legisla, es el poder, emite leyes, modifica, ¿verdad? Deroga. Ejecutivo ejecuta las leyes y judicial, pues hablamos de procesos, en este caso, pues de administración de justicia. Y los gobiernos constitucionales, autónomos, también órganos y gobiernos regionales y locales, ¿no? Por ejemplo, órganos constitucionales autónomos en el ámbito electoral, Jurado Nacional, la OMPE, ¿ya? La Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Lo vamos a ver en clases seguidas, chicos, todos esos dos órganos constitucionales. Los gobiernos regionales también los vamos a tocar y los gobiernos locales que están a cargo de los alcaldes, ¿no? Alcalde, consejo municipal, alcaldía, empresas municipales. Esto es como un resumen prácticamente, ¿no? Y la democracia, que está hablando del Estado, en este caso importante, porque es una forma de gobierno, se toma decisiones a través del pueblo. El pueblo es el que decide, ¿no? Hay de forma directa e indirecta, y que le da legitimidad a una autoridad. Tú eliges a una autoridad que te va a representar en todo momento en el Estado, ¿no? Entonces, esto viene desde Grecia, ¿no? Clístenes, estamos hablando de Pericles, por ejemplo, donde hablamos del pueblo, ¿no? Significa democracia, gobierno del pueblo. El reconocimiento internacional, forma de gobierno más factible y aplicable hasta el momento, ¿no? Bueno, hay las opiniones que puedan tener del sistema democrático, si están de acuerdo o no están de acuerdo, ya pues bueno, esto es reconocido en el ámbito internacional también y que responde a los intereses que quieren todos los ciudadanos, pero eso sí, respetando los derechos humanos. ¿Qué sucede cuando hablamos de Estado de Derecho, no? Chicos, cuando las personas, instituciones públicas, privadas y el propio Estado están sometidos a la ley, eso es Estado de Derecho. Así sea tú el juez supremo, ¿ya? De la Corte, del Poder Judicial, tú tienes que hacer, tú no te riges por ti, ¿no? Tú administras justicia de acuerdo a las normas, que te supeditas a las normas. Entonces tú cumples eso, si eres parte del poder del legislativo, tú cumples con todo eso, las instancias respectivas, estás ejerciendo un Estado de Derecho, ¿ya? Entonces esto está sustentado en el principio de la ley, la división, independencia de los poderes, se tiene que respetar cada uno de los, en este caso, de estos poderes del Estado, de cómo deben trabajar, no interferir, ¿no? Y atribuirse, en este caso, funciones que no corresponden. Entonces, tú haces eso, estás generando lo que es Estado de Derecho en nuestro país. La legalidad en la administración de justicia, que tiene que ser legal, no porque tengas un gran apellido no te van a generar, pues, administrar justicia como se debe. Para todos es lo mismo. Todos nos sometemos a las leyes, ¿ya? Y tenemos ahí la protección y garantía de derechos y libertades fundamentales, que es fundamental en un Estado de Derecho. Si todo eso está pasando, estos principios, estamos viendo que es Estado de Derecho. Y las transgresiones es cuando vas en contra, pues, de todo eso, ¿no? La corrupción, la violencia, los actos de sedición y rebelión, o sea, las tomas de poder, por ejemplo, ¿no? De funciones, a eso se genera como transgresiones al Estado de Derecho. Y estas transgresiones, por ejemplo, un gobierno usurpador, la el golpe de Estado, ¿no? Tenemos la fuerza de cualquier grado fuerza, se genera, bueno, el último hemos tenido pues Morales Bermúdez, Velasco, por ejemplo, el de Fujimori fue un autogolpe, por ejemplo, en este proceso, donde se va en contra de este sistema del eh, constitucional, democrática, entonces es un gobierno usurpador. Nadie, tú no debes rendir
en este caso, respeto a un gobierno usurpador. Cuando esto pasa, chicos, tienen derecho a la insurgencia, tienen derecho a salir a las calles. Lo dice la Constitución Política del Perú. O sea, cuando tú sales a las calles, tú estás protegido de la Constitución, ¿no? Entonces, es un mecanismo previsto en la Constitución para la defensa de la democracia. ¿Algo no te gusta? Tú tienes derecho en salir a las calles. Ojo, de manera pacífica. Por eso, muchos los que protestan en las calles llevan la bandera del Perú para hacerles recordar a las autoridades que están ejerciendo su derecho constitucional, les reclamo que no están de acuerdo. Tienes derecho a salir. Por eso que cuando hay golpe de Estado, chicos, los golpes de las Fuerzas Armadas, ¿qué sacan? A las fuerzas, sacaron a los tanques, la policía en las calles, porque ¿para qué? Para que no salgas a protestar pues, con un gobierno, por un gobierno usurpador, ¿no? De esa manera contienen a la población, ¿no? Es una manera de que no se genere, pues, ejercer este derecho. Bueno, ya cuando hay un gobierno usurpador, ya los derechos constitucionales se restringen también. Muy bien, chicos, ahí están las preguntas. Vamos de frente a las claves porque el tiempo nos gana. Ya, ahí tenemos la parte de educación cívica. Si podemos tomar una, en este caso, fotito para terminar. Y ya nos estamos despidiendo y deseándoles lo mejor para su próxima evaluación. Jóvenes, les deseo lo mejor y que puedan resaltar sobre todo, pues, y responder de manera asertiva, ¿ya? Muy buenos días para ustedes. Sigan adelante, hay que seguir estudiar. La disciplina es lo mejor en estos casos y que les vaya muy bien este domingo, chicos. Muy bien. Buenos días, chicos. Nos vemos, ¿ya? Hasta la próxima semana.